Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeras. Nosotros somos el grupo 3 y vamos a exponer acerca de la creatividad. Las integrantes son Stephanie Miño, Madeline Naranjo, Kelly Pérez, Nayeli Quispe, Pamela Simbaña y Anay Villasís. Antecedentes. Creatividad es una palabra que se encuentra categorizada como un neologismo. La creatividad es considerada como un factor multidimensional que implica la interacción o concatenación entre múltiples dimensiones. En la Enciclopedia de Psicopedagogía, Océano, se define creatividad como disposición a crear que existe en estado potencial en todo individuo y a todas las edades. El término creatividad significa innovación valiosa y es de reciente creación. En cuanto a la disciplina psicológica se refiere, debido a su desconocimiento, se entendía como invención, ingenio o talento. La creatividad en sentido limitado se refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. Definiciones. Weitermer, 1945. El pensamiento productivo consiste en observar y tener en cuenta rasgos y existencias estructurales. Wilford, 1952. La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de las individuales creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. Thurston, 1952. Es un proceso para formar ideas o hipótesis verificadas y comunicar los resultados suponiendo que el producto creado sea algo nuevo. Osborne, 1953. Aptitud para representar, prever y producir ideas. Conversión de elementos conocidos en algo nuevo, gracias a una imaginación poderosa. Barron, 1955. Es una aptitud mental y una técnica del pensamiento. Hannigan, 1958. La creatividad es demostrada inventando o descubriendo una solución o un problema, y en él demostrando de cualidades experienciacionales en la solución del mismo. May, 1959. El encuentro del hombre intensamente consciente con su mundo. Fromm, 1959. La creatividad es una cualidad de la que están dotados particularmente los artistas y otros individuos, sino una actitud que puede poseer cada persona. Murray, 1959. Proceso de realización cuyos resultados son desconocidos, siendo dicha realización a la vez valiosa y nueva. Rogers, 1959. La creatividad es una emergencia en acción de un producto relacional, nuevo, manifestándose por un lado la unicidad del individuo y por otro lado los materiales, hechos, gente o circunstancias de su vida. Max Kinnon, 1960. La creatividad responde a la capacidad de actualización de las potencialidades creadoras del individuo a través de patrones únicos y originales. Gretzel y Jackson, 1962. La creatividad es la habilidad de producir formas nuevas y reestructurar situaciones estereotipadas. Parnes, 1962. Capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas y que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o productos nuevos. Ausubel, 1963. La personalidad creadora es aquella que distingue a un individuo por la calidad y originalidad
fuera de lo común, de sus aportaciones a la ciencia, al arte, a la política, etc. Freud, 1963. La energía creativa es vista como una derivación de la sexualidad infantil, sublimada, y que la expresión creativa resulta de la reducción de la tensión. Burnett, 1963. La creatividad es un acto que produce sorpresas al sujeto, en el sentido de que no lo reconoce como producto anterior. Drake Dahl, 1964. La creatividad es la capacidad humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo, que esencialmente puedan considerarse como nuevos y desconocidos. Stein, 1964. La creatividad es la habilidad de relacionar y conectar ideas, el sustrato de uso creativo de la mente en cualquier disciplina. Piaget, 1964. La creatividad constituye simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento. Mednick, 1964. El pensamiento creativo consiste en la formación de nuevas combinaciones de elementos asociativos. Cuanto más remotas son dichas combinaciones, más creativo es el proceso a la solución. Torrance, 1965. La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas de deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos. Goodman, 1967. El comportamiento creativo consiste en una actividad por la cual el hombre crea un nuevo orden sobre el contorno. Fernández, 1968. La creatividad es la conducta original productora de modelos o seres aceptados por la comunidad para resolver ciertas situaciones. Barron, 1969. La creatividad es la habilidad del ser humano de atraer algo nuevo a su existencia. Oerter, 1971. La creatividad representa el conjunto de condiciones que proceden a la realización de las producciones o de formas nuevas, que constituyen un enriquecimiento de la sociedad. Wilford, 1971. Capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una información dada. Ullmann, 1972. La creatividad es una especie de concepto de trabajo que reúne numerosos conceptos anteriores y que, gracias a la investigación experimental, adquiere una y otra vez un sentido nuevo. Aznar, 1973. La creatividad designa la aptitud para producir soluciones nuevas, sin seguir un proceso lógico, pero estableciendo relaciones lejanas entre los hechos. Silami, 1973. La disposición para crear que existe en estado potencial en todo individuo y en todas las edades. De Bono, 1974. Es una aptitud mental y una técnica del pensamiento. Duquette, 1974. La creatividad en los niños, definida como apertura y espontaneidad, parece ser una actitud o rasgo de la personalidad más que una aptitud. Works, Layer, 1976. La creatividad es como la capacidad de alumbrar nuevas relaciones, transformar las normas de los problemas dados en una realidad social. Arietti, 1976. Es uno de los medios principales que tiene el ser humano para ser libre de los grilletes, no solo de sus respuestas condicionadas, sino también de sus decisiones habituales. Torrance, 1976. Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, deficiencias, conocimiento, a los elementos pasados por alto,
faltas de armonía, etc. Resumir una información válida, definir las dificultades e identificar el elemento no válido. De buscar soluciones, de hacer suposiciones al formular hipótesis sobre las deficiencias, de examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas, si es preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los resultados. Marin, 1980. Innovación valiosa. Pesud, 1990. El pensamiento creativo puede ser definido como un proceso metacognitivo de autorregulación. De la Torre, 1991. Capacidad y aptitud para generar ideas nuevas y comunicarlas. David J. Scott, 1992. La creatividad es el resultado de una combinación de procesos o atributos que son nuevos para el creador. Jarvilla, 1992. Creatividad es la capacidad para generar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la realidad. Mead Jones, 1995. Creatividad es el proceso de descubrimiento o producción de algo. Además tiene un carácter personológico. Csikszentmihalyi, 1996. La creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia un campo ya existente o que transforma un campo ya existente en uno nuevo. Pereira, 1997. Ser creador no es tanto un acto concreto en un momento determinado, sino un continuo estar siendo creador de la propia existencia en respuesta original. Esquivias, 1997. La creatividad es un proceso mental complejo, el cual supone aptitudes, experiencias combinatorias, originalidad y juego. López y Recio, 1998. Creatividad es un estilo que tiene la mente para procesar la información manifestándose mediante la producción y generación de situaciones de originalidad. Rodríguez, 1999. La creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. Gardner, 1999. La creatividad no es una especie de fluido que pueda emanar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones que yo denomino inteligencias, como la matemática, el lenguaje o la música. Goleman, Kaufman y Ray, 2000. Contacto con el espíritu creativo, esa musa esquiva de las buenas y a veces geniales ideas. Matisse, sin fecha, crear y expresar lo que se tiene dentro de sí. Gagne, la creatividad puede ser considerada una forma de solucionar problemas mediante intuiciones o una combinación de ideas de campos muy diferentes de conocimiento. Greenberg, capacidad de cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. Se relaciona con la efectiva integración de ambos hemisferios cerebrales. Aportaciones. Wallace, en el año de 1926 hasta el año de 1930, abordó la creatividad aplicada a las actividades comerciales y estableció 4 fases del proceso cognitivo, siendo estas la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Wilford, a mediados del siglo XX, propone el término de creatividad y postula que esta y la inteligencia no son lo mismo, señalando que ambas son habilidades homólogas pero diferentes. Desde sus aportes, la creatividad se ha considerado como un elemento esencial en cualquier estudio formal refiriéndose al intelecto humano. Lofi se centró en investigaciones que implican actividades pictórico-plásticas, para lo cual retomó las categorías de Wilford y propone 4 tipos de factores. Sensibilidad personal para los problemas, variabilidad, movilidad y originalidad, así como 4 capacidades personales,
definición de los problemas, análisis, síntesis y coherencia de la organización. En cuanto a las dimensiones de la creatividad, Taylor en 1959 profundizó en ellas, determinando que estas dimensiones pueden estar en niveles. El nivel expresivo, el productivo de originalidad, el renovador y supremo, situando así a la creatividad como la máxima capacidad inteligente. Wallach y Kogan investigaron con niños de la escuela norteamericana, donde a partir de los resultados obtenidos se clasificaron a los participantes de la siguiente manera: los de alta creatividad e inteligencia y los de baja creatividad e inteligencia. Wilford en 1950 y Dearborn en 1952 han sugerido 8 como las habilidades que se componen a la creatividad. Wilford demostró además que la creatividad y la inteligencia son cualidades diferentes. Estas son la sensibilidad para los problemas, la fluidez, la originalidad, la redefinición, el análisis, la síntesis y la flexibilidad. Las consideraciones. La creatividad es un conjunto que alude a uno de los procesos cognitivos más satisfactado del ser humano. Todo esto pasa por una gran experiencia evolutiva, social y educativa, y su manifestación es diversa en un sinnúmero de campos. En definitiva, la creatividad no puede ser un rasgo simple de los seres humanos, siendo la mente los procesos cognitivos que esta se lleva a cabo, la personalidad, la motivación, las emociones y el mundo efectivo. Juegan un componente singular en este proceso. Un vivo ejemplo de creatividad e innovación actualmente son las empresas y organizaciones, como 3M, DuPont, HP, Motorola, Ford, etc. Han señalado el acto de innovar como un activo intangible que puede mantener la competitividad. Entre esto podemos encontrar los tipos de creatividad. El primer tipo de creatividad que encontramos es la creatividad plástica. Esto se relaciona con las formas, colores, texturas, proporciones y volúmenes. De esta manera se manifiestan artes visuales como es la arquitectura, la escultura y la pintura. Podemos también encontrar la creatividad fluente. Esta creatividad es donde se consideran los sentimientos, los efectos y las actitudes, como también predominan los valores, los anhelos, los sueños, la imaginación y el simbolismo. También encontramos la creatividad filosófica. En la creatividad filosófica hacen una generalización de lo que es el conocimiento y la interpretación del mundo. Por ejemplo, tenemos lo que es un mundo conceptual que lo lleva a pensar cómo se pueden transformar las imágenes en símbolos. Un refinamiento de la ciencia que alumbra el camino de la humanidad. Una aplicación de comparaciones, metáforas y analogías. También tenemos la creatividad científica. Esta aplica el ingenio y talento en donde se dan nuevos conocimientos. Aprovecha sus ocurrencias en cualquier fase de los momentos que esté pasando. Y si no, elabora una hipótesis para generar una solución. Tenemos la creatividad inventiva. En esta es la aplicación de las ideas, las teorías y los recursos de la solución de los problemas que tienen de manera ordinaria. No se limita el diseño, sino que se deja volar su imaginación. La creatividad social. Esta creatividad es en las relaciones humanas.
ya que genera las organizaciones e instituciones a través del funcionamiento, se optimiza y tienen una convivencia pacífica. Dinámica de la creatividad. La creatividad, como ya conocemos, consiste básicamente en llevar a establecer conexiones nuevas entre ideas ya existentes, pero para que este tipo de conexiones se produzcan, debe existir ciertas dinámicas relacionadas al pensamiento creativo. Técnicas para desarrollar la creatividad. Lluvia de ideas. Nos permite participar de manera al estrenar pensamientos al azar, generar ideas polarizadas que nos llevarán a tener claridad en los objetos que se tengan. Esta técnica parte de la premisa de cuando más grande sea el número de asociaciones y menos estereotipadas sean las ideas, más creativa será la solución del problema. Estimulación de imágenes. La estimulación de imágenes es una técnica muy conocida utilizada para generar nuevas ideas. En ella, los miembros del grupo observan un grupo de imágenes seleccionadas y la relacionan con la información del problema a resolver. Cartografía mental. Es una herramienta visual verbal utilizada para estructurar situaciones complejas durante la búsqueda de soluciones creativas. Esta técnica creativa se puede emplear conjuntamente para la solución de cualquier problema de forma No debe olvidarse que todos los participantes deben tener como meta el contribuir constructivamente el desarrollo de alternativas creativas para solucionar el conflicto en cuestión. Esta ha sido nuestra exposición acerca de la creatividad. Como conclusión, podemos dar a entender que la creatividad es algo fundamental en los niños, que tenemos diferentes maneras por las cuales podemos estimular a los niños para que de esta manera no tengan una limitación en lo que puede ser su imaginación, ya que van a seguir desarrollando más y más ideas. Gracias.